Quiero que te acuerdes. ¿Te acuerdas de la escalera? Hay un nexo. Tengo algo así, ¿o no? ¿O no? ¿Cómo andás? ¿Viste que yo tengo memoria? Ah, señora. A usted. Implacable filmando todos ustedes. Mucho gusto. Encantado, no. No, no sea malo. ¿Cómo no me voy a acordar? No, carajo, no te acordás. Ah, se acordó, dijo no. Dijo el apellido. ¿Te acordás? ¿Cómo estás? Sí, cierto. Dardo Varela. Yo había citado esta reunión con carácter grave y urgente porque vemos la posibilidad de la marcha a pie. Combate eficazmente el monopolio a favor de la oligarquía, a la que le da mejores precios para su ganado. Para enfrentar a la oligarquía y al imperialismo de la época. Vamos, compañeros, con la frente alta, y el lucha por algo lo alcanza. Y hoy volvemos a lo mismo. A mí me interesaba hablar de los inicios, de qué pasó antes de la Cinemateca del Tercer Mundo. Y eso tiene un nombre, Festival de Marcha. Acá Alfaro escribe: entonces se presentó en marcha a Walter Achugar y dijo: yo creo que las grandes películas, las que van por los circuitos comerciales, ya tienen bastante promoción y más bocas de salida de las que necesitan. ¿Por qué Marcha se convierte con sus festivales en una boca comercial más? Hay en cambio todo un cine alternativo, tercermundista, sin posibilidad de distribución, como no sea un centro estudiantil, un sindicato o un cineclub. Ese es el cine que debería nutrir los festivales de marcha. Y en el mejor estilo de Walter, la misma ráfaga de viento que lo trajo, se lo llevó. El tema de público que tenía los festivales de cine de marcha y posteriormente las funciones y festivales que hacía la Cinemateca del Tercer Mundo, tiene mucho que ver porque era una especie de apertura a un cine que se desconocía. Ese cineclub de marcha finalmente no fue aprobado con toda razón por Quijano, el director de marcha. Era una relación política
que él no la quería, y con toda razón, porque él no quería casarse con ningún partido político. Él tenía un semanario maravilloso que no tenía por qué estar embanderado en ese momento con ningún grupo, y menos con un grupo algo extremista como el nuestro. Paralelamente con todo este proceso de democratización del cine, también el cine que empezó a llegar a lugares a los que siempre estaba prohibido. Estaba prohibido ir a filmar, eran inaccesibles, y estaba prohibido hacérselo ver a la gente. Entonces eso fue un poco, me parece, lo que se empezó a descubrir en estas cosas que traía Walter, ¿verdad? Que fue el gran proveedor de este material que venía para el Festival de Marcha. Vinieron muchas, pero yo recién entré a tener un compromiso mayor a partir de lo que ahí sí fue la marca definitiva que tuve, que fue el primer Festival de Viña del Mar en 1967, que eso es un hecho histórico. Yo creo que los festivales de Viña del Mar fueron los primeros festivales que congregaron un cine nuevo que se estaba haciendo a nivel de América Latina. Son previos al clásico Festival del Nuevo Cine Latinoamericano. Y ahí confluyeron el cine que se hacía en Chile, por supuesto, en la Argentina, en Brasil. Brasil tenía una importancia brutal, y en otros países que no recuerdo. Además, con presencias importantes como la de Joris Ivens, la de Santiago Álvarez, la de Alfredo Guevara. La Cinemateca El Tercer Mundo proviene esencialmente de la exhibición, junto con el único que hacía películas de carácter político, que era yo. Entonces, los que intentan una película de carácter político y les queda bien es el grupo de arquitectura llamado Refusila, y se integran con nosotros. Y los demás quieren hacer ese tipo de cine, tienen la voluntad de hacerlo. Inmediatamente esa cinemateca se convirtió en productiva. Se convirtió en más productiva que exhibidora. ¿Cuánto tiempo? Hace muchos años. Pero muchos años, ¿no? Demostración estudiantil. Me empiezo a acordar de cosas, ¿no? Desde mañana no habrá carne. Leche, se agudiza la escasez en invierno. 10 de junio, bueno. amarga realidad. Aumento de menores al Consejo del Niño. Un hombre intentó tirarse desde la antena del Sodre. No podía conseguir trabajo. 11 de junio, iniciaron huelga los funcionarios Mirá públicos. vos. Enseñanza para Ni me 48 acordaba cómo horas. empezaba. Cerrados los bancos oficiales. Junio 12, se mantiene el Sí, conflicto bueno. bancario. Boletos, nuevo aumento. Conflictos en el sector público. Nuevos choques entre estudiantes y policías. Sí, te tiré. Qué maravilla, nunca más la vi. Yo pasa que esas cosas que fuiste al diablo, ¿qué quedó con el rollito? Misterio total. ¿Cuánto que no la veías? Desde que lo que sé, o sea, 40 años. 70 años que no veo Refusila. Bárbaro. Debe parecer una antiguaya. Nosotros en la Facultad de Arquitectura con Walter y con otros compañeros, Walter Tuña, con otros compañeros, el Mono Chanis, Alicia Seade, Dardo Bardier, no sigo nombrando porque me voy a olvidar de varios. Hicimos un grupo de cine en el año 68. Estábamos muy influenciados por las películas que pasaban en el Cine Club de Marcha, que eran películas de corte militante, de denuncia, y queríamos hacer también nuestra película de denuncia sobre nuestro 68.
Entonces empezamos con el grupo de cine de facultad, hicimos efectivamente una peliculita que se llamó Refusila, que se llamó además de una manera comiquísima ese grupo, ¿no? Quizás no interese mucho ahora, pero el que armó el grupo de cine de facultad fue Dardo Bardier, y lo armó de una manera extrañísima. Fue a la biblioteca de facultad y se puso a estudiar, a seguir en los registros de los libros quiénes eran las personas que sacaban libros de cine. Y así juntó 5 o 6 personas. Y a ellos los convocó un día en la cantina y llegamos todos, algunos nos conocíamos de vista, otros más o menos, pero ¿qué estamos haciendo acá? Éramos los que sacábamos libros de cine. Y así se formó el grupo de cine de la facultad. Cuando entré a facultad ya tenía una filmadora y acababa de comprar otra. Para dar idea de la situación, durante 6 meses había ahorrado de lo que comía y por lo tanto comía solamente arroz. Como consecuencia llegó un momento que se empezaron a aflojar los dientes. Como consecuencia dije, bueno, está aquí. Y compré una filmadora excelentísima, que hasta el día de hoy creo que funciona. Y era el que tenía el equipo. Es decir, yo venía con la pelota, pero no me quería quedar con la pelota. Nosotros no sabíamos nada, absolutamente nada. Alguien apareció con una cámara, probablemente Dardo. Empezamos a toquetearla, a ver cómo diablo era. En esas investigaciones se van como perfilando, ¿no? Enseguida el flaco con esa habilidad que tiene se perfiló como el que más manejaba. Yo también intentaba, pero me la sacaban porque decía que filmaba horrible. Y luego nos pasamos viendo cómo se hacía una película, ¿no? Cómo se hace, ¿no? Entonces había que empezar por un guión, pero un guión de un documental. Bueno, vamos a estructurarlo, ¿qué queremos poner? Eran días y noches de discusión y de averiguaciones, porque tampoco teníamos a quién preguntarle. La idea era hacer y producir para que la gente pudiera tomar un poco de conciencia de lo que estaba pasando. Ese era un poco el objetivo que teníamos. Y que coincidimos después cuando nos encontramos con el otro grupo del Cine Club de Marcha, ¿no? Fuimos con esta película, sabíamos que estaba el Cine Club, la terminamos la película y hicimos una reunión. Me acuerdo que estaba Mario Jacob, Mario Handler y Walter Achugar, y no me acuerdo si estaba José Weiner, que ya más o menos ya ellos estaban trabajando en el Club de Marcha, y se la mostramos a y me acuerdo que Mario Handler sobre todo quedó muy entusiasmado. Y ahí, a partir de ahí, yo qué sé, nosotros fuimos como a mostrársela que habíamos hecho. Y a partir de ahí coincidimos en muchas cosas y bueno, ya decidimos integrarnos como grupo ellos. A la Cinemateca entré por 2 personas, es decir, Mario Jacob y Eduardo Terra. Esas 2 personas que sí que yo los conocía desde tiempo, es decir, los conocía de mucho tiempo, pero yo trabajaba en publicidad, entonces sí los conocía porque a veces iban a revelar material o porque pasaban por la productora donde yo trabajaba. Y una vez yo filmé una manifestación en la calle. Es decir, yo estaba en esta empresa, hubo una manifestación afuera, cogí la cámara, salí y filmé. Después lo revelé, el material estaba bien, no sabía qué hacer, entonces fui y lo doné, se lo entregué a la Cinemateca. Y un día aparecieron los 2, ahí en la oficina donde yo trabajaba, a preguntarme si no quería trabajar en un documental que iban a hacer. Ese documental fue La bandera que levantamos, y me proponían trabajar como camarógrafo. Y dije que sí, para mí fue así como si hubiera venido
no sé, Francis Ford Coppola a invitarme a trabajar en una película. Y yo, es decir, entusiasmadísimo, y tuve esa primera experiencia con ellos, ¿sí? Que fue ese documental. Y digamos que ese fue el inicio, ¿no? Es decir, a través de ese documental, es decir, me relacioné ya de verdad, porque antes, es decir, iba y salía, estaba en la Cinemateca, estaba Mario Handler, que yo le tenía miedo, ¿no? Porque claro, era mucho más grande que yo, tenía cara de loco, los lentes, me ponía nervioso. Y además iba a la Cinemateca y de pronto Mario Handler estaba organizando gimnasia rítmica, ¿eh? Entonces estaba Teresa Trujillo, estaba todo el mundo tirado en el piso con el culo para arriba haciendo ejercicio, y yo, es decir, no funcionaba, es decir, entraba y salía, hasta que hubo este trabajo concreto, es decir, una película. Ese Milton Andrade y Weiner. Comité de recepción en Carrasco. Ahí está Weiner, que seguramente, como habla francés, Alfaro, Achugar al lado de Jory Sieben. D'être avec vous, parce que c'est un milieu important pour le développement culturel, social dans votre pays, votre groupe. Et c'est bien quand on vient dans un pays que je ne connais pas de faire votre connaissance. Bueno, ante todo está muy contento de encontrarse entre nosotros en un grupo como el nuestro, por la importancia que tiene desde el punto de vista social y cinematográfico en nuestro país. Y claro. C'est un jour, une soirée, plutôt une nuit, très important pour Uruguay, pour votre peuple, pour le cinéma uruguay, pour le cinéma américain latino, pour le cinéma mondial. Hoy es un día importante, una noche importante para el cine, para nosotros, para el cine en Uruguay, para el cine en América Latina, para el cine mundial. Me parece que yo recibe, ¿no? Me parece que yo recibe, sí. Esto que acabas de escuchar es la inauguración de la Cinemateca en Radio City. En el Radio City. El día de mi cumpleaños, el 8 de noviembre de 1969. Estoy emocionado, ¿eh? Jorin Stephens era un dios, no solo como documentalista que empezó como formalista. Entonces Jorin Stephens, que anduvo por Latinoamérica, en Chile, lo habían invitado, hizo películas como A Valparaíso y El circo más pequeño del mundo y otras cosas. Consintió en venir a la inauguración de la Cinemateca del Tercer Mundo. Y bueno, fue muy emocionante, no tanto para mí porque yo no estaba muy interesado en las famas esas, lo trajimos para darnos prestigio, me pareció muy interesante, muy importante tener a un hombre grande como ese, que todavía estaba en la posición de comunista cercano a los soviéticos y a los cubanos. Siempre desempeñó un papel de maestro, ¿no? Y todo lo que veíamos de él tenía un valor de ejemplaridad
En fin, evidentemente lo que él nos mostró también era el camino que debíamos recorrer y mostró que lo que era un cine necesario era al mismo tiempo un cine posible. Recuerdo que hubo una asamblea, de la cual yo me acuerdo pero vagamente, y él parece que se acuerda más, en que se enfrentaron dos posiciones. Los que estaban para que la Cinemateca del Tercer Mundo produjera documentales, produjera cine, y los que estábamos, yo, por otra. Porque entre las cosas que, después de las palabras que leí de Alfaro cuando le propuso el festival, inmediatamente después me di cuenta, creo que fue después del primer festival del 67, que lo que había que hacer, esa fue una frase que acuñé yo, lamento hablar de yo, no me gusta, pero le dije a Alfaro, tenemos que difundir cine, mostrar cine para lograr recursos para poder producir. Empezamos a difundir cine. Yo enseguida me metí en esa tarea y te digo que había experiencias lindísimas. Íbamos a sindicatos, a colegios, a un montón así de lugares que nos llamaban y armábamos los paquetes de película más o menos de 1 hora, 1 hora y media, porque después hacíamos debate. Es decir, la cuestión de la cosa no era tanto o solo dar la película, sino dar la película y hacer un debate de manera que la película te ubicaba en una situación política determinada, en un contexto político, y que la gente participara. De repente nos íbamos, yo qué sé, a Villa Unión y le dábamos a los cañeros. Una vuelta, me acuerdo, 2000 tipos en la plaza de Villa Unión dando una película. Íbamos así, nos contactábamos con distintos grupos, que yo que sé, íbamos a París o Sarabia también, a ver cine, había distintos lugares que contactábamos a algún grupo y ya estuviera trabajando, fuera un comité de base, y armábamos una función con distintas películas. Teníamos 150 o no sé, más o menos, 200 películas, todas políticas. Me acuerdo durante la huelga famosa aquella, habíamos filmado una entrevista a Sereñi, que la revelamos, la procesamos, la armamos, y esa entrevista la íbamos exhibiendo de fábrica en fábrica. Las fábricas estaban ocupadas, entonces íbamos llevando ese discurso. Entrábamos a una fábrica, nos hacían entrar a la fábrica, entramos a la fábrica, mostrábamos eso. Los obreros se entusiasmaban, ¿sí? Salíamos de la fábrica, íbamos a otra. Es decir, no sé, yo creo que ese cine, por lo menos en ese momento, funcionó. Bueno, yo conservo, no sé cómo, el catálogo de las películas que nosotros difundíamos. Un catálogo muy modesto, fíjate, hecho a mimeógrafo, pero tenía unas cuantas paginitas y unas cuantas películas. Y la otra cosa es que hacíamos reuniones semanales de asamblea, o sea que todos más o menos nos distribuíamos y todos discutíamos cuál era el camino a seguir, ¿no? Eso era lo más pesado. Había algunos que hablaban y hablaban y hablaban. Entonces, pero ahí es donde se organizaba todo. Había que hacer esto, había que hacer funciones, tal cosa, tal otro. Hacíamos una lista de todo lo que teníamos para ir, y entonces ahí repartíamos a la gente. Yo voy para tal lado, ya todo, o sea, más o menos se organizaba así. Bueno, yo estaba, dentro de esos equipos yo producía, pero estaba sobre todo en llevar los proyectores a las fábricas o a los sindicatos o a las facultades. Pero además me encargué de ser el fiscal.
de Cinemateca del Tercer Mundo, lo cual no era fácil, porque no éramos personas muy acostumbradas a trabajar en equipo y con disciplina. Y el trabajo mío consistía en algo sencillísimo. En cada reunión yo anotaba prolijamente a qué se había comprometido cada uno. En la siguiente reunión decía, bueno, tal persona dijo que iba a hacer tal cosa. ¿La hizo o no la hizo? Bueno, me hice odiar. Orden germánico. Bueno, acá, entre otras cosas, conservamos algunos restos de la Cinemateca, ¿no? Acá, por ejemplo, acá hay todavía latas que aparecieron hace poco, que todavía no están catalogadas. ¿Ves? Latas. Ve, la lata 59 A y B. Y perfectamente conservada. Bueno, esto ya es para cultivar la nostalgia. Mi amigo Alejandro Legazpi me puso Manos del Uruguay, porque no le invocaba nunca nada. Esto era así. Y hoy en día, al lado de las camaritas que usan, esto tiene su peso, ¿eh? La producción de la Cinemateca, para los pocos recursos que había, fue algo importante, ¿no? Pero cuando uno lo mira desde una perspectiva actual, se reduce a muy pocos títulos. Por supuesto, la más difundida es Me gustan las estudiantes, como bien dice acá. Acá acabo de leer, ¿no? Lo cual me parece... Dice, casi sin dinero hicimos Me gustan los estudiantes y se convirtió en el film uruguayo más difundido de nuestra historia y el film estudiantil por autonomacia en muchas partes del mundo. Es interesante porque esto debe haber estado escrito en el 70 y 40 años después Mario sigue diciendo lo mismo, que Me gustan los estudiantes, el film uruguayo más difundido de nuestra historia. Y seguramente tiene razón, ¿eh? El más pirateado, por supuesto. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Hay una película extraña que es Me gustan los estudiantes, que creyendo que era una película de transición, de mostrar un día, quizá una semanita, se convirtió en la película más difundida de toda la historia del cine nacional. Pero es que yo no había progresado suficientemente como para entender qué es lo que estaba haciendo. Y no había entendido que la película no era una película primitiva, que la película tenía valores que realmente importaban al mundo. La prueba está en que en todos los lugares del mundo se exhibió. Y cuando la analizo cada tantos años, cada década más o menos, descubro que está bien hecha. Que no fue hecha a las patadas, que tiene una cámara muy buena, muy expresiva, y que tiene un montaje que primitivamente hecho con las manos, textualmente con las manos, se trabajó en combinación con un sonido muy atrevido, porque no se podía sincronizar perfecto, y el sistema de cortes absolutos en los cuales aparece silencio absoluto resultaba. Más allá de que las dos canciones que se utilizan son maravillosas, pero que quedaron bien sincronizadas. Si uno observa, ese sincronismo que no fue arbitrario,
está bien referido al protagonista, que son los estudiantes, y al antagonista, que son los dictadores, los jefes de Estado. Y que está coincidiendo bien, y que a los jefes de Estado les negué la alegría de esas canciones, mientras que los estudiantes poseen sobre sí esa alegría de canciones. Vamos estudiantes por calles y plazas. Vamos compañeros con la frente alta. No me gusta criticarlo a Mario Handler, pero él cumplió una función muy importante en el comienzo de este periodo, porque se animaba a ir y filmar. Ahora, cuando vos estudiás las cosas que hizo en su momento, no tenían un nivel excepcional. Lo que pasa es que si uno veía a estudiantes que tiraban piedras contra los policías, y los policías que venían con los machetes y de repente tenían que retroceder porque había demasiada piedra, eso era tan disfrutable para nosotros que se venía abajo el cine. Y después los críticos podían suponer que eso era muy buen cine por los resultados que había tenido con el público, pero era más bien el resultado de una situación de militancia. Die Bearbeitung dieser Film? Ja. Bueno, yo primero teníamos el material existente, un material filmado de noticiario. Da waren zuerst ein paar Notizen und für die Wochenschau gefilmtes Material. Und weil wir keinen Schneidetisch besitzen, mussten wir den Projektor benutzen, um das Filmmaterial anzusehen. Danach haben wir es mit der Schere geschnitten und mit einer Rasierklinge die Klebestellen präpariert. Y usando una Gillette común, nosotros raspábamos. Bueno, el resultado fue que el público se volvió loco y salieron a la calle y rompieron bancos de la Plaza Cagancha. Fue una manifestación improvisada que nadie había calculado, y ahí descubrí que la película tenía algún valor. Al día siguiente apareció en La Nación de Buenos Aires: una película en Uruguay provoca acción directa. Y ahí se vio que la película tenía algún porvenir. Vamos estudiantes por calles y plazas, vamos que la vida nos llama. Vamos compañeros con la frente alta, quien lucha por algo lo alcanza. Nosotros pretendíamos producir. ¿Qué serán? ¿Qué serán? Pretendimos entrar en noticiero, era una ambición nuestra, hacer un noticiero, lo cual implicaba algo muy difícil. Implicaba filmar, revelar de inmediato, editar de inmediato, montar de inmediato y exhibir de inmediato, lo cual era muy difícil. Entonces yo me propuse hacer, con respecto a la huelga más larga que hubo en la historia del Uruguay, que era la huelga de los obreros de la carne, que peleaban sobre todo centrados en que les empezaron a negar 2 kilos de carne que les daban como complemento del sueldo todos los días, que se lo llevaban para su casa. Esa fue la huelga más larga y sin embargo no pudimos hacer un noticiero por problemas de velocidad tecnológica. Entonces de ahí surgió un documental que fue muy bien investigado y escrito por José Weiner y que lo dirigí yo, que se llamó 1969 El problema de la carne. Se exhibió como un documental. No se pudo terminó la más larga huelga de la historia y no pudimos terminar la película durante la huelga, que era la idea de exhibirla frente a los obreros. A los obreros se les pagaba en parte con 2 kilos de carne diarios. Ya se les suprimen los 2 kilos, ya se les rebaja el salario. En 1956 murieron 2 obreros por 2 kilos de carne. En 1969 se espera. La tensión crece y no sabemos hasta dónde se llegará. Este film fue hecho en medio de la batalla, sin conocer el resultado.
sea cual fuere, no cambiará el resultado de una larga, cruenta y esperanzada guerra final. Cuando nació Mariano. ¿Bisogno questo? Lo figasse. ¿Se pueden hacer críticas 42 años después de hecho una película? ¿Es válido? Por supuesto que sí. Claro que sí, todas las que quieran. Pero yo pregunto, no critico, y le pregunto más bien a los críticos, ¿no fue excesivo mezclar las imágenes mudas de lo que era la ex Suiza de América con Vietnam? Yo también. Yo decía algo. Justamente para decir lo contrario a lo que dice Walter. La película no vale como la veo yo hoy, vale como la veíamos hace en el año 68. Ese es el valor que tiene la película. No, hoy yo puedo analizar, si yo por supuesto que analizo lo mismo que vos, si está bien mezclar las imágenes, no sé cuánto. Me siento absolutamente hoy, 42 años, identificado con ese cine que hacía 42 años no veía. Eso éramos lo que éramos nosotros en 1968, no lo que somos hoy nosotros. Eso lo dijo él también. Sí, la mezcla no es nada casual. Claro. La película está indicando que la realidad uruguaya correspondía a un contexto mundial, ¿verdad? Que determinó que 2 años después pasara lo que pasó en Chile, pasara lo que pasó en Uruguay, pasara lo que ya había pasado en Brasil, pasara lo que pasó en Argentina, y me parece que el gran valor que tiene son que son grandes hijos de su tiempo. Bueno, esa es una gran hija del tiempo uruguayo que vivimos. Permiso para hablar. En el caso de Liberarse es una película insatisfactoria desde el punto de vista artístico. También es una película extremista y creo que tiene valores referidos exclusivamente a la historia en la cual se hizo esa película. En cuanto a La bandera que levantamos, es una película muy noble, que es el único registro serio que se ha hecho sobre Seregni y su discurso inicial del Frente Amplio, y que quedó muy bien. Nunca se abrió un cauce tan ancho para la unidad popular como en estos momentos. Nunca, salvo con Artigas. También junto a él, el pueblo oriental se unió para enfrentar a la oligarquía y al imperialismo de la época. Cuando se anuncia el primer acto del Frente Amplio, el 26 de marzo del 71, resolvemos con el Gordo Terra filmar, documentarlo y hacer una película. La disyuntiva de hoy es muy clara. O la oligarquía liquida al pueblo oriental, o el pueblo oriental termina con la oligarquía. De un lado está la oligarquía blanca y colorada, y del otro lado el pueblo blanco, colorado,
democristiano, comunista, socialista, independiente. No me acuerdo con quién fue, en un comité de base. Nosotros damos la bandera que levantamos y salen dos señoras ya de edad, no ancianas, pero señoras de edad, y le dice, mirándose, nosotros estamos desarmando el proyector, mirándole a la otra, dice, ahora entendí el discurso de Seregni. La gente que no había ido al acto o que no había comprado el diario o los semanarios de izquierda no sabía cómo enterarse de qué había sido eso. Pero creo que el único mérito que tiene el documental es haber estado en ese momento y haber hecho un registro que, con la perspectiva de hoy, es el registro de un hecho histórico, nada más. La lechuza trabaja cuando salen las estrellas, con sus ojos bien abiertos y saltones. Ningún lugar del bosque tiene secretos para ella. Ella ve toditos los rincones. Papá y mamá foca trabajan en el mar. Y cuando descansan, con la hijita foca les gusta estar en la orilla del agua mansa. Y Walter había salido lo habían agarrado, bueno, salió de la cana y nada, y salió, dice, mirá, conociendo un libro, que era el libro de Mauricio Gatti, en la selva hay mucho por hacer. Y dice, mirá, me parece esta película, dice, mirá, para niños, no sé qué, está muy bueno el cuento, léelo, a ver, me gustaría, a ver si podés hacer una animación de esto. Y bueno, y ahí fue que empezamos lo leí, me gustó, y bueno, y empezamos a trabajar en eso. Nos llevó mucho rato amalgamar el concepto o la, digamos, morfología del dibujo, ¿no? Que entre los tres se llegaron a una cosa que pareciera que era un solo estilo. Los animales que trabajan y que se dieron cuenta que en la selva hay cosas que arreglar. Era una película muy del estilo con figuras recortadas y dirigida a los niños, porque el cuento de Mauricio Gatti es un cuento mediante el cual le cuenta a su hija por qué está preso, a través de una alegoría con animales de la selva. Cuando termina la cacería, sale un barco rumbo a la ciudad. Los animales, un poco tristes y enojados, ven que de la selva se alejarán. A medida que la represión se intensifica, el margen de acción para lo que quería hacer la Cinemateca del Tercer Mundo se ve cada vez más constreñida. Para empezar, la difusión. Dejamos de poder difundir películas. Más, recuerdo una vez que se fue al interior y el ejército requisó una cantidad de películas que jamás aparecieron nuevamente. La Cinemateca aguantó, pero bueno, se empezaron a ir todos también, ¿no? Entonces ya, y las condiciones se hicieron muy adversas. Hacer funciones en ese clima se hacía cada vez
peor, inclusive la gente que, en fin, ya en un periodo previo no era fácil conseguir salas. Nosotros vimos que había atentados a otros. Entonces pensamos en qué se podía hacer y yo fui a algo bien simple, lo más económico. Fui al taller de mi viejo y me llevé una gran chapa de 1/8, es decir, 3 milímetros. 1/8 de pulgada son 3 milímetros, lo cual, si hubiera habido una bomba, en realidad yo creo que hubiera sido contraproducente, porque estaba atrás del vidrio y está bien, hubiera frenado los pedazos de vidrio. Pero si la bomba penetra más, puede derretir el hierro y matarnos las esquirlas de hierro. Pero en fin, era una protección entre simbólica y real, no sabemos. Era una chapa grande, era de varios metros. Claro, si uno quiere proteger bien, recomiendo para la próxima revolución poner más o menos un mínimo de media pulgada. Y si hay dinero, poner 1 pulgada entera. Yo normalmente no era muy temeroso en las manifestaciones, me alejaba, era prudente, a veces me equivocaba, la prueba está en que me rompieron una cámara. En general no me gustaba que me pegaran, no me gustaba pasar alguna noche en la cárcel, pero aguantaba. Pero cuando empezó la gran persecución, ahí sí tuve miedo y los rumores que llegaban de tortura eran muy feos. Y ahí sí tuve miedo. Más que la muerte, era una cosa que me volvía loco, me hacía mal. Yo recuerdo, por ejemplo, que una vez en un taxi me pasó que venía del cerro yo de proyectar una película, había dejado a Biglietti cantando después que yo hice la proyección, no me acuerdo qué película era, posiblemente La Hora de los Hornos, seguramente La Hora de los Hornos, y cuando iba en el taxi eran como la 1 de la mañana, por esa bajada donde estaba Campomar, la fábrica, ahí encontramos una pinza del ejército y me paran al taxi. Y yo llevaba en la valija todo el equipo de proyector con todas las películas. Y entonces me cachearon como de costumbre, si portaba armas y demás, y me preguntaron qué hacía, y yo le dije que me ganaba la vida en funciones de cine, que hacía cine, proyectaba cine. Y entonces abrieron la valija, miraron y me preguntaban películas de qué eran. Es todo cine para niños, les digo, yo voy a cumpleaños para niños. Y me acuerdo que uno de los policías, yo no sé si me quisieron perdonar, porque uno de los policías dijo, ¿y a esta hora cumpleaños de niños? Pero el asunto es que me dejaron seguir. Pero una de las cosas que marcó más fue ese allanamiento que hubo en el local y que se llevaron gran cantidad de películas. Además de ello, que no me acuerdo de algunos, no sé, proyectores o algunas cosas, pero sobre todo películas, se llevaron muchas y eso ya nos desarmó. Ahora, era muy interesante también el ambiente interno de la calle La Paz, porque se estaba todo el día trabajando. Aprendimos todos a revelar y hacíamos mucha fotografía. Teníamos el laboratorio ahí mismo, adentro. Entonces todo esto hacía de que a cualquier hora que fueras al local de La Paz había gente trabajando y había algo para hacer. No era solo la proyección de la noche, ¿no? Era como un taller y una... En aquella época yo lo viví como una extensión de mi propia casa, ¿no? Y bueno, y hubo tiempos en que llegábamos con temor a que hubiera una ratonera adentro, ¿no? Porque claro, nunca se sabía, abrías la puerta y nunca sabías con qué te ibas a encontrar. Y después, poco tiempo después, ocurrió todo el desastre del 14 de abril de 1972, que a todos nos mandó al desastre,
que la Cinemateca se terminó. Se terminó también el MLN, se empezó a terminar el Partido Comunista, la Central de Trabajadores, todo empezó a terminarse, ese fue el comienzo del fin. Por favor. Quiero hacer un brindis. Bueno, hoy estamos aquí. Y yo quiero hacer un brindis por los que no están. En primer lugar, por Alfaro, el principal, el responsable de todo. Quiero también brindar por mi querido Marquitos Banchero, Marcos Banchero, y quiero hacer un homenaje a otro que se fue, a un maravilloso maestro del cine documental, Joris Stevens, que fundó con nosotros la Cinemateca del Tercer Mundo el 8 de noviembre de 1969. Entonces, por Joris, el holandés volante, el maravilloso maestro, Alfaro, Marcos y Joris Stevens. Gracias. Salud. Para mí la experiencia de Cine Club de Marcha, Cinemateca del Tercer Mundo, fue una experiencia plena. La recuerdo como una parte de mi historia que me contribuyó a formarme desde todo punto de vista, no solo profesionalmente, sino como ser humano. Primero que nada, lo que te aporta es la satisfacción de haber hecho una cosa que vos la mirás hacia atrás y tiene mucha polenta, es decir, es como que te ayuda a vivir. Es una experiencia muy rica, conocés gente muy, muy valiosa, ¿no? Muy importante. Pero creo que entre todos fue un proceso muy vivo, muy rico, donde estamos redescubriendo el mundo y seguramente me cambió absolutamente, pero no soy yo quien puede hacer el juicio. Yo creo que una cosa es la experiencia como uno la recuerda y otra cosa es cómo la valorás. Y bueno, yo creo que con la perspectiva de los años, creo que nosotros éramos un poco ingenuos, que sobrevalorábamos la capacidad del cine, de que con el cine íbamos a llegar a distintas capas de la población y que le íbamos a abrir los ojos y concientizar y todo eso. Y creo que es como un pecado no pecado, porque es un término muy duro, pero sí una cierta ingenuidad, producto de la falta de madurez política, diría. Mario, hier in diesem Produktionszentrum der Cinemateca del Tercer Mundo entstanden so wichtige Filme wie El problema de la carne, das Problem des Fleisches und Me gustan los estudiantes, mir gefallen die Studenten, in einer Situation der totalen Improvisation. Bueno, eso es lo que sería necesario explicar, porque en realidad no existiendo nada, digamos, no existiendo una base material y económica. Es ist nicht leicht, die Entstehung der Filme zu erklären, denn wir haben keine finanzielle Basis. Die einzige Erklärung ist vielleicht, dass wir immer genügend Leute fanden, die zu kollektiver Arbeit fähig waren. An technischen und finanziellen Mitteln aber besitzen wir so gut wie gar nichts.
Jeder musste etwas mitbringen. Eine alte Kamera, einen ausrangierten Projektor, einen simplen Umroller, ein bisschen Geld. Denn wir können nicht auf irgendeinen Mäzen hoffen. Und der Staat fördert den Film in keiner Weise, unseren schon gar nicht. Wir arbeiten im Hinblick auf unser zukünftiges Publikum. Das militante Publikum in Uruguay und ganz Lateinamerika, das unsere Filme wünscht und von dem wir auch Unterstützung erwarten können. La Cinemateca del Tercer Mundo fue como un lugar de paso en un proceso que venía de bastante atrás, ya te digo, fines de la década del 30, en que empezó un proceso de cultura cinematográfica muy acrecentado, que se iba profundizando a través de 2 o 3 generaciones, y que en ese momento se unió a un impulso de militancia política que además creía que podía cambiar al mundo. Después todo eso se cerró abruptamente con el golpe acá, pero en todos lados fue así. Y yo tengo la sensación de que esa experiencia sigue influyendo, sin que ellos lo sepan, en las generaciones jóvenes que hacen cine hoy, y que explica eso que los brasileños llaman el misterio uruguayo. El hecho de que un proceso de cultura cinematográfica que se asentó muy bien, ahora tomó a una nueva generación que siente que tiene que empezar de un umbral muy alto, más alto que otros de la región, y que quizá está recién empezando. Creo que lo que el cine de la Cinemateca del Tercer Mundo aportó fue esa aproximación a la realidad, que fue una de las cosas de las cuales el cine uruguayo siempre había estado. En los años previos, las películas de Uribe eran justamente esas búsquedas. Antes de Uribe había habido otras experiencias en el mismo sentido, y si se quiere, desde los años 20, fines de la década del 20, el cine de Carlos Alonso era sobre todo esa búsqueda de una realidad social y cultural propia. El descubrimiento de cómo somos, de esa identidad cultural, es algo que se construye o se construyó con la suma de cosas, dentro de las cuales hay aportes diversos, de los cuales uno de esos aportes, que me parece importante, es el de la Cinemateca del Tercer Mundo. Sin ese camino previo, es difícil que se hubiera llegado a construir algo como lo que está en construcción actualmente en el cine uruguayo. Es decir, en ese sentido me parece importante, más que los logros de las pocas películas que hubo.